Crisis capítulo 8, Jesús frente a frente con el liderazgo. La base del problema de los fariseos, así como los sacerdotes, saduceos e intérpretes de la ley, grupos predominantes en los tiempos de Jesús, es que originalmente se levantaron para hacer una diferencia positiva con respecto a seguir y obedecer a Dios, asumiendo una posición de referencia y autoridad, lo cual no está mal, sino que estas buenas intenciones fueron rápidamente entenebrecidas por el orgullo, transformando esa posición de servicio y responsabilidad en un lugar de culto personal y menosprecio a su tarea de liderazgo positivo, llegando a creer que sus razonamientos filosóficos podían contener, amplificar y o modificar las palabras dichas por Dios por medio de Moisés y los profetas, creando, al final, una compleja estructura religiosa contenida en más de 600 mandamientos, exigiendo al pueblo obediencia absoluta. El gran problema. En este punto citaré las palabras de Jesús. Son 10 largos versículos en los cuales estos grupos son enfrentados duramente y sin ningún freno por parte de Jesús. Nada de diplomacia ni políticamente correcto, porque la gravedad de su desvío es muy seria. Leemos en Mateo 23, del 13 al 23, abro comillas: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, pues no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento». Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Y así continúa con más devastadoras palabras. Les animo a leer con atención la gravedad de creer que podemos suplantar la revelación o interpretarla a nuestro antojo y beneficio y ponernos de punto de referencia ante los demás, no considerando nuestra condición imperfecta y proclive al egocentrismo. Es un error muy grande. Y por último, considera con atención el final del discurso de reprensión. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¿Cómo resumir tal gravedad en estas palabras? Quizás decir, pues, simples e imperfectos hombres que asumen que pueden ocupar la posición de Dios sin haber considerado que simplemente eran instrumentos, que sobre sus hombros descansaba una gran responsabilidad: apacentar el rebaño de Dios. Con la actitud equivocada, lograron lo grave de imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios, volviendo al principio de Nimrod. Es decir, la misma vieja canción. El deseo oculto y errado de hacer a Dios a imagen y semejanza de cada uno de nosotros. Sin embargo, la correcta ecuación es inversa. Como ya hemos dicho, la imperfección no puede suplantar la perfección. Podemos ver en los evangelios, y especialmente en el Evangelio de Juan, la constante y desgastadora oposición de los grupos religiosos en contra de Jesús, comenzando por los mismos sacerdotes. Mas Jesús se enfrenta una y otra vez con ellos. Su gracia era infinitamente superior a aquella oposición. Su mensaje era una luz que hacía despertar las tinieblas en las mentes opositoras. Aarón, el primer sacerdote, ya había evidenciado una falta de visión básica con respecto a su relación con Dios. Vemos a Moisés, un tipo de profeta, encarando a su hermano para saber por qué razón
no había hecho nada por impedir que el pueblo se prostituyera ante una estatua de oro, descubriendo para su sorpresa que el mismo Aarón lo había diseñado y fabricado. Este conflicto será una situación que se repetirá en la historia de Israel. Jesús lo vive en carne propia. El mensaje de Jesús no puede ser manejado por las mentes humanas a su antojo, pero ha sucedido. La historia nos habla de muchos pasajes oscuros donde la efectividad del reino de Dios ha sido mermada por la acción de religiosos que poseyeron o poseen el mismo espíritu del fariseísmo o de Aarón, o quizás peor. Muchos historiadores, influenciados por sus ideologías, han hecho su trabajo marcando negativamente todo lo referente al cristianismo, mezclando el trigo y la cizaña en el mismo saco. Y eso no puede ser. Como la leyenda negra que la Iglesia es la entidad que más asesinatos tiene a su haber. Curioso dicho, que la verdad no resiste ningún análisis histórico. ¿Por qué? Por decir algo, en el siglo XX, entre las dos guerras fueron asesinadas cerca de 80 millones de personas. Y si contamos los 78 millones en el régimen de Mao, en China, y los 23 millones en el régimen de Stalin, en la Unión Soviética, hablamos de más de 150 millones de muertes violentas sin la intervención de la Iglesia. Ahora bien, en el pasado y en el presente, la merma en el poder del mensaje de Jesús se ha producido por un liderazgo que se ha camuflado entre los hombres de Dios, creando formas y doctrinas que han perjudicado la obra. Y esto es un hecho. Lo menciona la misma Biblia en numerosos pasajes. Quizás, para mí, el más elocuente está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 29 al 31. Abro comillas, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cierro comillas. A partir de aquí, la obra de la Iglesia estará acompañada por una nube de oscuridad, porque su obra no será sin oposición. El Espíritu Santo será su gran guía y hombres inducidos por la oscuridad serán sus enemigos. Para encontrar el sosiego y la bendición de su mensaje, es necesario sumergirse en la propia persona de Jesús a partir de la lectura de los evangelios, acompañada con profunda y genuina oración y meditación. Os puedo asegurar que muchas instituciones o personas religiosas no revelan su nombre. Han quedado atrapadas en una compleja estructura de ritos o promesas económicas por parte de un liderazgo irresponsable y censurable. En este tiempo de crisis, uno de los frutos es que hace florecer lo que hay en nuestros corazones. Y a la verdad, los hijos de Dios, los que son gobernados por el Espíritu de Cristo, recitan en sus corazones lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, desde el 17 al 18. Si nuestra vida es un cúmulo de actividades religiosas sin la más clara dirección de Jesús, que se traduce en amar a Dios y a nuestro prójimo, o simplemente vivimos para trabajar, seguramente estaremos empantanados en el fango del temor e incertidumbre, a expensas de las directrices de los gobiernos de turno, que, como ya hemos visto, la historia les delata. Sacúdete de la religión y volved a las raíces de nuestra fe, a nuestro amado Jesús, quien derramó su sangre por ti y por mí. Te encarezco esto. Su gobierno no es de este mundo.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Me despido con afecto. Y en la próxima entrega de esta serie hablaremos de Roma y su encuentro con Cristo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias por escuchar